buenas tardes. Ya estamos. Robo un minuto para decir que tenemos a Antonio Muñoz Molina conversando con Luis García Montero, con la presidenta de los hispanistas, Susanne Zaib, y una generación más joven de hispanistas, Lena Haim. Que disfrutéis. Vale. ¿Qué micrófono? Eso. Muchas gracias, Elvira, y muy buenas tardes y herzlich willkommen a esta conversación literaria con los dos autores aquí presentes. Es un placer y un honor teneros aquí en Frankfurt hoy. Yo me llamo Lena, como ya ha dicho Elvira, y va a empezar Susanne con la primera pregunta. Vale. Muchísimas gracias, Lena. Estamos en la ciudad de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Para cuya teoría crítica la conexión entre literatura e historia era tan fundamental. Una vez Adorno acuñó la frase de que la literatura consiste en historia sedimentada. ¿Esto también es válido para vuestra escritura? Bueno, yo creo que de las muchas cosas que comparto con Antonio Muñoz Molina, que después podemos hablar porque Antonio y yo somos andaluces, empezamos a escribir en Granada por la misma época y ya ayer hablábamos de que los dos estuvimos aquí en el año 1991 y en ese sentido conversamos de lo que ha cambiado la realidad europea y española desde el 91 hasta aquí, las cosas buenas que hay y las cosas malas que hay. Pero volviendo a la pregunta, creo que la relación que Antonio en la narrativa ha tenido siempre con la tradición que representa, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, y la relación que yo con la novela he establecido con un autor, entre otros como Antonio Machado y la poesía cívica, me permiten decir que sí, es una historia sedimentada en el sentido siguiente. La literatura, como la educación sentimental, como las lenguas, pues pertenecen a un contexto, a una realidad social. Y la literatura lo que sirve, cuando es buena, es para que la historia general se encarne a unos personajes de carne y hueso que expliquen por dentro de qué manera los hombres, las mujeres, la gente viva los problemas sociales que flotan en la historia, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que se puede decir que la historia se sedimenta en la literatura porque se encarna en la vida. Otra formulación de Adorno ya me exigiría otras respuestas, porque él preguntó si era posible escribir poesía después de Auschwitz y eso ya me llevaría por otro terreno. Sí, vale, muchas gracias. Sí, hola, perdón por el retraso. Hay una cosa que me ha impresionado siempre de James Joyce, ¿no? Que él decía, lo único que importa sobre un libro es a qué profundidad en la psique de su autor se ha originado, ¿no? Entonces dices, a qué profundidad se originan los libros? En mi caso, esa profundidad tiene que ver, como algo que decía Luis, con las circunstancias vitales e históricas de uno mismo, ¿no? Es decir, mi imaginación está sedimentada o está formada por el hecho de mi propio origen en el espacio y en el tiempo, es decir, por el hecho de haber nacido en un mundo y de haber crecido en otro distinto, de haber nacido en una cierta clase social en una época determinada. En mi caso, yo nací 20 años justo después del comienzo de la Guerra Civil. En mi vida, en mi familia, en el mundo en el que yo vivía, ese mundo del pasado estaba muy presente. Estaba muy presente a través de historias que se contaban y a través de cosas que no se contaban, ¿no? Y entonces mi imaginación se ha desarrollado en esa búsqueda, en la búsqueda de lo que se contaba y de lo que no se contaba, en esa búsqueda hacia atrás, digamos,
y también en otra conciencia, que es la conciencia del tránsito de los tiempos. Es decir, nosotros hemos nacido en un mundo cerrado, aislado y sin porvenir, y nos hemos hecho adultos y jóvenes, nos hicimos jóvenes. Nuestra rebelión adolescente coincidió con la rebelión contra la dictadura. Nuestra juventud, el desarrollo de nuestra juventud coincidió con el estallido de la democracia, ¿no? Entonces, nuestra vida personal y nuestras circunstancias históricas están profundamente enlazadas. Y en mi caso, y yo creo que en el de Luis, de otra manera, porque él escribe poesía, creo que esa circunstancia histórica, ese tránsito al que hemos asistido, determina mucho nuestra manera de estar en el mundo y nuestra manera de ver la literatura. Vemos el mundo no como algo fijo, sino como algo que cambia y que puede cambiar radicalmente y que puede cambiar a mejor y a peor, ¿no? Entonces eso te crea ya te insisto, por una parte te vuelca la mirada hacia atrás y te la hace mirar el presente de una cierta manera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues de alguna manera esta respuesta ya tiene que ver con mi pregunta, pero vamos a ver. Porque claro, es un privilegio de alguna manera poder estar sentados aquí hablando de literatura con este contexto y poder dedicarle el tiempo que le estamos dedicando, pero como que con este privilegio viene también una responsabilidad, ¿no? A la hora de pensar, de reflexionar y de escribir, en vuestro caso, una responsabilidad social y política. Y me pregunto cómo se manifiesta esta responsabilidad a la hora de escribir y cómo trabajáis con ella. Bueno, ayer, por ejemplo, en la intervención, en el acto de inauguración de la feria, que Antonio tuvo una intervención memorable, empezó por tomar conciencia de el privilegio que significa desarrollar un trabajo de escritor en un país libre, en momentos donde hay muchos países que sufren muchas dificultades, ¿no? Yo creo que en ese sentido debemos ser muy conscientes de algunas cosas. En primer lugar, nos gustaría que Europa fuese un referente en el panorama internacional de la defensa de los derechos humanos. Y el panorama internacional está complicado y el panorama interior dentro de Europa está complicado también, porque están surgiendo muchos populismos cercanos a la extrema derecha, ¿no? Entonces, creo que la labor del escritor y del intelectual es la labor de la conciencia cívica, de apoyar los derechos humanos, tomar conciencia también de las transformaciones de la sociedad que son positivas, porque, por ejemplo, una de las diferencias que hay en la narrativa y en la literatura en general española de 1991 y de 2022, y lo decía Antonio también, es el protagonismo paulatino que la voz de la mujer ha ido ocupando en España una vez que conseguíamos alejarnos de la cultura franquista, porque la cultura democrática no es poder votar cada 4 años, es tener una transformación social educada en la igualdad, ¿no? Eso ha sido una cosa significativa. Poder tomar conciencia de las cosas que a mejor imaginan un futuro más positivo y vigilar las derivas negativas de lo que se pierde y se debía conservar, o de las cosas que nacen para contaminar la realidad. Y desde el punto de vista del creador, todo eso teniendo una cosa clara, que a mí me parece también muy importante. Yo he militado desde muy joven porque había que militar para echar el franquismo. Lo que también aprendí como escritor y en el orgullo de escritor es que no se puede confundir una obra literaria con un panfleto. Los buenos contenidos o los contenidos que repiten consignas no justifican, aunque estés de acuerdo, una calidad literaria que tiene que ser una actividad creativa y que aporte cosas, no que repita consignas. Sí. Gracias.
Mira, hay una cosa que a veces tú escribes un artículo o una cosa y te dicen, en España, ¿no? Te dicen, eso ha sido muy valiente, ¿no? Y yo me da rabia cuando se dice eso, por una razón. Nosotros tenemos que tener conciencia de esto que hablamos del privilegio de la libertad. El privilegio de la libertad, nosotros para saber lo que es, tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo en la gente que ahora está luchando o está siendo machacada o marginada. Tenemos que pensar en la gente en Ucrania, por ejemplo. Tenemos que pensar en las mujeres en Irán, en el modo en que esa gente está jugándose la vida, en el modo en que las mujeres y las niñas en Afganistán están muriendo por querer ir a la escuela. Entonces, cuando nosotros tenemos eso tiene que decirnos, nosotros que tenemos una posición de privilegio, nosotros tenemos que ejercer una integridad absoluta. Eso quiere decir, esa integridad quiere decir también una gran libertad de espíritu. Es decir, no podemos, en un sistema democrático, no podemos dejarnos coaccionar por nada. Ni por el adversario, ni por el amigo, ni por lo que nos parece digno o adecuado, ni por nada. Hay una cosa que es el sentido de la responsabilidad cívica, que es distinto y que tiene que ver con ese ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, el que no se calla, el que se calla en una sociedad democrática es porque quiere. Y el que no se calla no tiene ningún mérito, porque es nuestro deber natural. Y luego hay otra cosa que también apuntaba Luis, que es la libertad radical de creación. El ciudadano tiene responsabilidades prácticas concretas. El escritor o el artista no tienen más responsabilidad que su propia inspiración. Que su libertad de espíritu y que incluso su trastorno o su desvarío, ¿no? Hay el espacio del arte, de la creación estética y literaria, es el espacio de la libertad radical. Y esa libertad radical puede llevar a muchos sitios, puede llegar a ser... Opa. Andrea, ¿estás micrófono? Sí, Ya. esa libertad puede ser incómoda, puede ser ofensiva, puede ser muchas cosas, pero tenemos que defender el derecho a ejercerla. Y el lector y la sociedad tiene que educarse en la conciencia de que hay cosas que te molestan y te aguantas, o las debates o las discutes, pero en una sociedad libre no podemos aceptar coacciones, ¿no? Ni coacciones externas ni internas. La libertad del artista, del creador, es radical, absoluta. Vale, gracias. Pues mi siguiente pregunta está muy relacionada y interesante ponerla encima de la mesa después de lo que acabas de decir, pero claro, me gustaría preguntar acerca del rol de la literatura, quizás no la responsabilidad, sino el rol de la literatura en relación con aspectos como los medios de comunicación y la información, porque estamos en una época de fake news, de escándalos mediáticos en España también recientes y con obvios problemas con la información, como una especie de crisis de la verdad. Y entonces, en una época así, ¿qué papel tiene la literatura, puede tener o no? También puede ser una respuesta, ¿no? Que no es su ámbito. Mira, perdona Luis, yo creo que hay una cosa, nosotros trabajamos con las palabras, entonces nosotros tenemos que defender el sentido pleno de las palabras. Entonces tenemos, usando el idioma de manera clara, transparente y sin engaño, nosotros estamos militando en defensa de eso, porque solo nos podemos comunicar con palabras, ¿no? Entonces nuestro trabajo consiste en defender el sentido verdadero de las palabras, ¿no? En no aceptar que las palabras se hagan significar otra cosa, ¿no? En plan orwelliano, como estamos viendo, ¿no? Nosotros, hay una cosa que mi esposa, que también es escritora, ¿no? Ella dice, en mis palabras solo mando yo, ¿no? Es decir, no hay eso de que tienes que decir aceptar ciertas acuñaciones, ciertos términos, en mi palabra mando yo. Y el modo en que nosotros hacemos uso de la palabra en busca de la claridad y de la verdad es lo que tenemos. Y podemos, desde nuestra posición, nosotros contamos las cosas procurando decir la verdad. La verdad unas veces es ficción y otras veces no es ficción, ¿no? Y tenemos que denunciar
denunciar la manipulación, ¿no? El abaratamiento, ¿no? La degradación de las palabras, ¿no? Sí, yo creo que es un debate fundamental, y fundamental lo ha sido siempre, pero ahora más. Hace poco releía una conferencia de Julio Cortázar que a mí me impresionó mucho. Fue una conferencia donde él participaba en un foro de defensa de los derechos humanos en medio de la dictadura argentina, creo que en 1978, y hablaba de la manipulación de las palabras porque el dictador había dicho que los argentinos son derechos y humanos precisamente para manipular la reivindicación de la necesidad de que se cumplieran los derechos humanos en una Argentina llena de torturas y de desaparecidos. Y él decía, bueno, si esto ya se hizo en la época de los totalitarismos en Europa, ahora que en el mundo existe la televisión, pues las manipulaciones de las palabras son mucho más peligrosas, ¿no? Y yo pensé, uy, si don Julio viviera ahora, no ya con la televisión, sino con las redes sociales, pues vería que se ha multiplicado el peligro por 20, ¿no? O por 30. Me llamó mucho la atención también porque yo sigo estos temas. Cuando el New York Times acusó a Donald Trump de lanzar 30 mentiras diarias en su Twitter, su jefa de gabinete, los jefes de gabinete son estupendos siempre, contestó: el presidente no lanza mentiras, crea realidades alternativas. Bueno, pues tenemos unos procesos tecnológicos que nos convierten en avatares y que crean realidades alternativas. Frente a eso, lo dice Antonio, yo creo que la honestidad a la hora de tratar las palabras, no para manipular y dominar al otro, sino para llegar a una conciencia humana, eso debería caracterizar la literatura, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el escritor que se pasa un tiempo meditando cada palabra y precisando lo que quiere decir, representa a cualquier ser humano que quiere ser dueño de sus palabras, de su conciencia y de su honestidad. Y en ese sentido vuelvo a citar a Antonio Machado, porque a sus alumnos, cuando inventó su personaje Juan de Mairena, les dijo: tened en cuenta que la verdadera libertad no está en poder decir lo que pensamos, sino en poder pensar lo que decimos. Quien ha vivido en una dictadura sabe lo importante que es poder decir lo que se piensa, pero no nos creamos que eso nos hace libres del todo, porque la verdadera libertad es que antes de decir lo que pensamos, podamos pensar lo que decimos. Y concluyo que en los momentos en los que vivimos, la gente que quiere tener las manos libres para desarrollar situaciones sociales injustas o de manipulación, están queriendo pervertir mucho los ejes de la democracia. Un eje de la democracia es la política democrática. Me niego a la gente que una y otra vez alimenta el discurso de todos son iguales, todos son iguales, todos son iguales. No todos los políticos son iguales. El otro gran eje de la democracia es la información, y se está intentando desacreditar la información. Todos mienten, todos están comprados, sustituyendo la información seria que contrasta los hechos, que informa de datos, con los procesos de comunicación que quieren crear realidades alternativas. Y creo que los escritores debemos participar en ese debate, no solo buscando honestidad en nuestras palabras, sino denunciando todos los mecanismos de degradación de la democracia. Mira, perdón, es que me he acordado de una cosa que me gusta mucho. Al final del Quijote, ¿no? Está Cervantes contando la muerte de Don Quijote, ¿no? Y es todo así dramático y tal, ¿no? Dice, y entonces dio su alma, y no sé qué, dice, quiero decir que se murió. Ese es estupendo. Sí. Quiero decir que se murió. Es decir, eso es el momento en que hay ese refrán castellano de llamar al pan pan y al vino vino. ¿Sí? Ese momento de decir, quiero decir que se murió.
Y una cosa que Antonio ha estudiado y que tiene que ver con eso es aprender a distinguir entre la ficción y la mentira. De qué manera las ficciones literarias van en busca de una verdad frente a la mentira, que lo que intenta es engañar al otro y sustituir la realidad, ¿no? Claro, claro. Y Luis, la forma de la poesía también es un antídoto contra la destrucción del lenguaje en la publicidad, en las redes sociales. ¿Es la poesía del amor una forma de oponerse al lenguaje de odio? A mí me parece que en este momento la poesía está jugando un papel que puede ir por donde tú indicas. Por lo siguiente, la poesía se ha dedicado tradicionalmente a sacar los sentimientos más profundos, más íntimos, a un espacio público. Sí. Y entonces, en este momento hay muchos chicos, muchas chicas en España que ya son nativos de las redes sociales, que están escribiendo una poesía, y uno distingue perfectamente entre el chico o la chica que, aparte de las redes sociales, ha leído a Leopardi o a Rosalía de Castro, del chico o la chica que se dedican a las redes sociales sin haber leído a Sor Juana Inés de la Cruz y a Federico García Lorca, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me parece que la poesía aporta una forma de pudor al hablar de uno mismo fundamental para que lo que se cuenta no sea un desahogo ni algo irascible que tenga que ver con un insulto o con una ocurrencia, sino que se convierta en una meditación sobre lo más profundo del ser humano, más allá del yo personal, que se extienda a una meditación del ser humano. Y yo creo que eso es bien importante, porque vivimos en una época de impudor. Sí. La cultura neoliberal, entre otras muchas cosas, lo que ha hecho es perder el sentido de la vergüenza al mercantilizarlo todo, y de pronto pues te das cuenta que en esa comunicación que sustituye a la información, pues se convierte en gran noticia nacional que un chico y una chica se han separado porque ella ha descubierto que le estaban poniendo los cuernos. Eso en el discurso literario, por volver al discurso literario, se ve cuando de pronto quien manda un mensaje, pues lo manda con el patetismo de quien no tiene pudor al hablar de su intimidad, o lo manda con la despreocupación de que, más que un poema de amor, parezca una campaña publicitaria del Corte Inglés en el Día de los Enamorados, ¿no? Huir de la cursilería, huir del patetismo, de la mercantilización de los propios sentimientos, lleva a que cuando tú hablas distingas lo que nos ha enseñado la literatura, y estamos hablando de eso, a distinguir la verdad de la sinceridad. Porque uno puede ser muy sincero reproduciendo mentiras que flotan en el ambiente y que las dices sin pensar lo que estás diciendo. Y el esfuerzo literario no es decir yo es que soy sincero, sino estoy en un proceso de conocimiento de una verdad que es con lo que me comprometo. Yo creo que eso es lo fundamental. Y a mí me parece... Antonio, que ha escrito sobre Galdós, pues se recordará todas las escenas de Galdós en las que, en medio del Madrid del siglo XIX industrializado, de pronto decían: está aquí el poeta tal, que nos recite unos versos el poeta, y los sacaban al centro de la sala con aristócratas, industriales y tal, y empezaba el poeta a leer sus versos y decía: oh, los cisnes y los pajarillos que están hablando con los ruiseñores y la bucólica pastorcilla. Y Galdós se reía del ridículo del poeta, que en pleno siglo XIX, en vez de hablar de su mundo, estaba pensando en pastorcillos propios del siglo XVI en una convención, ¿no? Galdós le llamó la atención a la poesía para decir: no hagáis el ridículo y hablar de vuestro tiempo. Y por eso fue el primer reseñista de un gran poeta, Gustavo Adolfo Bécquer, que acabó con toda la retórica bucólica y que empezó a hablar de lo que le pasaba a la gente en la calle y en su propio lenguaje, ¿no? De manera que me parece que es muy importante asumir ese reto de defender no la sinceridad, sino la verdad, y de comprometerse con el conocimiento humano y no con los populismos de la sensiblería,
imitando a las campañas publicitarias de las grandes superficies. Gracias. Antonio, me gustaría preguntar una cosa como de un elemento concreto de tu escritura. En 1996 das tu discurso de entrada en la Real Academia Española sobre Max Aub, ¿no? Que primero, muchas gracias por esto. No voy a llamarlo un acto valiente por lo de antes, pero importante, sí. Y claro, porque reivindica el escritor de Max Aub y con él toda una generación de escritores exiliados del 39 y también el discurso apócrifo de Max Aub de su inventada entrada en la Real Academia Española, que obviamente era una crítica a la institución y al país que representaba durante la dictadura. Y aquí vienen las preguntas. ¿Qué se aprende para la propia producción literaria de alguien que escribe desde el exilio sobre las realidades históricas del propio país? ¿Y qué importancia tienen para ti en general las literaturas del exilio a la hora de escribir? No solamente por la novela de Sefarad, sino en general para tus textos del país y en general para el escribir. Claro, fíjate que cuando nosotros éramos jóvenes, o muy jóvenes, hay un problema que tiene la cultura española, es que no tiene una tradición hecha. ¿Por qué? Pues porque no hemos tenido instituciones serias. Es decir, tú piensas, esa es una reflexión que a mí se me ocurrió la primera vez que visité la abadía de Westminster y vi el Poets' Corner, ¿no? Entonces ves el Poets' Corner y ves ahí que está Shakespeare, y está Ben Jonson, y está Dickens. Es decir, tú ves una continuidad a lo largo de los siglos, ¿no? Y yo me pregunté, ¿dónde están el Poets' Corner español? Pues uno está enterrado en una tumba sin nombre, otro su cadáver no se ha encontrado, otros están enterrados en México. No es un hecho excepcional, es decir, otros países, otras culturas han tenido lo mismo, ¿no? Pero nuestra tradición es una tradición conflictiva, incompleta. Tú piensas, por ejemplo, en Francia, ¿no? Tú llegas a una librería francesa y ves La Pléiade. Y ahí está, parece la muralla china, ¿no? Porque ahí tienen la cultura francesa, toda organizada, encuadernada en piel, en un tipo de letra estupendo, con un papel biblia, con notas súper eruditas. Es admirable. Nosotros no tenemos eso. Entonces, eso es un inconveniente, pero también es una ventaja, porque las personas de nuestra generación teníamos que hacernos una tradición. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, esa tradición académica o institucional no existía, por penurias, por dictaduras, por chapuzas, por una serie de cosas, ¿no? Entonces, la ventaja es que tú tenías que inventártelo, y te lo inventabas con lo que podías. Te lo inventabas primariamente con un gran rechazo. Es decir, tú tenías un gran rechazo hacia todo lo que oliera a la tradición española, católica, ultramontana y todo eso. Eso te podía llevar a cometer injusticias, pero era un rechazo radical. Sí, uno no quería tener nada que ver con eso, ¿sabes? Tú querías otra cosa. Entonces, ¿qué encontrabas? Encontrabas una posibilidad de tradición en los exiliados, ¿no? De pronto tenías a Lorca, ¿no? Era difícil de encontrar, incluso en la época en que yo era adolescente, no era muy fácil encontrar los libros, ¿no? Tenías a Antonio Machado, tenías a Miguel Hernández, luego tenías a Max Aub. Yo recuerdo descubrir a Max Aub por casualidad, porque un amigo mío me dejó una novela suya que me impactó muchísimo, que es Josep Torres Campalans, ¿no? Novela que me inspiró a mí para escribir en parte de mi primera novela, ¿no? Entonces tenías como ese mundo alternativo, ¿no? En el que te reconocías, ¿no? Y luego hay otra cosa que ya viene después, según vas madurando, ¿no? Que es la conciencia, y dices, esta gente, tú conocerás ese libro terrible y tristísimo de Max Aub, que es La gallina ciega, que es el diario de su regreso a España en 1969. Entonces Max Aub vuelve a España después de 30 años de exilio y ve que no queda nada del mundo que él amó, que su nombre ha desaparecido. Él sabe que en España no es nadie y en México es un español. Entonces él hace su obra, la mayor parte de su obra, que es una obra enorme y admirable, es decir, el laberinto mágico, su ciclo de novelas sobre la guerra civil es una de las grandes obras de la literatura en español del siglo XX. Él ha hecho eso sin público. Sí. Entonces nosotros trabajamos y escribimos
y sabemos lo que es el desconsuelo inevitable de escribir y el miedo de decir, esto va a gustar, esto no va a gustar. Y nosotros tenemos editores, tenemos lectores. Es decir, ¿de dónde se saca la fuerza para escribir una obra de esa dimensión, de esa complejidad y de esa belleza, para escribirlo sin saber si eso va a ser leído nunca? Sí. ¿No? Es como cuando Vasily Grossman escribía Vida y Destino. Ja. ¿No? Es decir, este señor escribe esa novela que es como Guerra y Paz, ¿no? Y sabe que no se va a publicar. Y cuando termina de escribirla, llega al KGB y le quita la novela y además le arranca hasta la cinta de la máquina de escribir. Es decir, esa fuerza de crear en esas condiciones, para mí eso es el ejemplo, ¿sabes? Luego está, claro, también el ejemplo de la capacidad de imaginar lo histórico, la historia reciente, convertirla en ficción, ¿no? Todo, es decir, para mí es un modelo. Y luego también, déjame que te diga otra cosa, en épocas de identidades y de obsesiones, Max Aub es un escritor español que es hijo de un judío alemán y de una madre francesa, también judía. Los dos vivían en Francia y se fueron de Francia porque estalló la guerra del 14 y no podían volver a Alemania porque ella era francesa y no podían quedarse en Francia porque el marido era alemán. Es el cáncer que destruyó Europa. El cáncer nacionalista destruyó Europa, ¿no? Entonces él llega a España y por eso él decía algo tan célebre que él decía, ¿de dónde eres? Dice, yo soy eres de donde haces el bachillerato, ¿no? Toda la obsesión de la sangre, del origen, de los apellidos, ¿no? Hay zonas de España en que te examinan si tienes 8 apellidos. Entonces dice, ¿de dónde eres? Dice, soy del sitio en el que he hecho el bachillerato. Un gran escritor español se llama Max Aub, ¿no? Entonces, eso también es otra lección, no solo para españoles, sino para todos, ¿no? Que está muy bien haber planteado el recuerdo de Max Aub, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Él llega a España, se hace español porque hace el bachillerato, empieza a militar en el Partido Socialista, se compromete en la guerra antifascista con el Partido Socialista. De pronto, cuando los ingleses y los franceses traicionan a España y la dejan sola para que caiga en manos de la dictadura, denuncia a sus compañeros laboristas y se queda solo, pero es que llega a México y dentro del exilio español hay una simpatía frente al estalinismo muy grande porque eran los que habían apoyado a España, y denuncia la falta de libertad del estalinismo y se va quedando solo y va abriendo camino hasta el punto de que cuando los leemos a él, estaba recordando Antonio La gallina ciega. Claro, él quiere volver y se cree que va a volver al país que había dejado y el país había seguido viviendo y no encuentra a su país, ¿no? Y tiene un aspecto muy negativo, denunciando a todos los que estaban allí porque habían cambiado y tal, habían cambiado. Y hay alguien que le dice, bueno, pero no te quejes que tú en México estás viviendo en libertad y bastante bien, y nosotros hemos tenido que aguantar el franquismo y ya quisiéramos vivir con tu libertad de México. Y leyendo, por ejemplo, el último libro de La mujer de Antonio, de Elvira Lindo, A corazón abierto, el personaje, la voz narrativa hace una reflexión diciendo, estamos con el exilio, estamos con la memoria, hemos escrito para defender los que nos robaron, pero por favor, no nos olvidemos de la gente que se quedó bajo el franquismo y que tuvo que soportar 40 años de humillación y de falta de libertad. Y es esa imaginación literaria la que te aporta conocer muchas cosas, pero te abre los ojos para preguntar siempre también por qué más te queda por defender. Sí. Y para que no se cierren las puertas y respetar el sufrimiento de un exiliado, que no te lleve a olvidarte del que le tocó quedarse aquí desde el año 39 y pasar hambre y pasar represiones, Sí, ¿no? sí. Fíjate, perdona, Al decir aquí quiero decir a España, ¿eh? Claro. Estamos en el pabellón de España. fíjate que ahora que lo dices, el prejuicio que ha habido, por ejemplo, con los pintores y con muchos escritores que escribieron o que pintaron en España
durante el franquismo, ¿no? Es decir, que termina el franquismo y hay como un desdén hacia ellos. Pero lo de Max Aub, fíjate, el regreso de Max Aub me recuerda algo que leí hace poco sobre los regresos de escritores alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Es decir, el regreso de Alfred Döblin, por ejemplo, ¿no? Total. Que se encontró completamente perdido y rechazado, ¿no? El regreso de Hannah Arendt, ¿no? Es decir, cómo es tan difícil al que le quitan el país, se lo quitan para siempre muchas veces, ¿no? Tú dices, la gente está esperando, se van perseguidos, ¿no? Y vuelven y no hay sitio para ellos. No, total. ¿Sabes? Eso es una cosa muy terrible, ¿no? Sí, sí, total. Y sobre todo cuando han pasado 40 años, ¿no? Porque si vas y vuelves a los 5 años, pero fíjate lo que cambia, que fue el... Es que las vidas humanas son muy cortas. Así es. Sí, total. Pues muchas gracias por esto, pero en la misma dirección, Luis, para ti, en tu poesía y también en otros escritos, también veo este ímpetu continuo de reflexionar sobre el pasado histórico, la memoria histórica, cómo recordar, cómo pensarlo. Y en otro lugar te he escuchado citar a John Berger diciendo que cancelar la relación con el pasado significa cancelar nuestro compromiso con el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué te ofrece el género concreto de la poesía a la hora de trabajar con la historia, el pasado y cuestiones de la memoria histórica? Pues mira, son cosas que han ido saliendo en la conversación, lo comentaba Antonio. Yo empecé a escribir poesía en una ciudad que había sido la de Federico García Lorca. Claro. En casa de mis padres descubrí la poesía completa de García Lorca, que era además en la colección Aguilar, encuadernada en papel, en piel y con papel biblia, que parecía un libro sagrado, ¿no? Y poco después leí el estudio de Gibson, y hay que agradecer una y otra vez lo que nos han ayudado los hispanistas sobre la represión en Granada y la muerte de Federico García Lorca. Y de pronto dedicarme a la poesía era seguir la línea de Lorca y además comprender todo lo que había quedado silenciado bajo los escombros de la guerra civil y la muerte de Lorca, ¿no? Yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre el teatro medieval cuando acabé la carrera, pero por ese tiempo, un poco antes, vuelve Rafael Alberti a España después de casi 40 años de exilio. Antonio recuerda, porque lo vivimos juntos, lo que significó la llegada de Rafael a Granada y lo que significó para nosotros un personaje que era el amigo de García Lorca, el amigo de la generación del 27, el poeta exiliado, el autor de Sobre los Ángeles, pero que de pronto se baja de su altar y se convierte en un amigo que nos acompaña pues a inaugurar exposiciones de un pintor íntimo amigo nuestro como Juan Vida, ¿no? Y todo eso a mí me llevó a mezclar mi vida con la conciencia de una memoria histórica que, como decía Antonio, había que rescatar de lo que había sido la sordidez del silencio franquista. Y eso, y te agradezco que cites a Berger, eso también se convierte hoy en una reflexión que no es la de la pura melancolía, de lo importante que fue recuperar lo que habíamos perdido en la guerra. Es que yo vuelvo a lo mismo. Uno de los ejes fundamentales de la literatura y del relato es la defensa de un concepto del tiempo humano muy importante, que es el tiempo de la experiencia en la que las herencias del pasado se asumen en el presente para después dejarlas a las generaciones siguientes, ¿no? En ese sentido, Martha Nussbaum tiene un libro estupendo que se llama Justicia Poética, en el que dice eso, que el tiempo de los escritores y de la literatura es recibir una herencia. Estamos hablando de Max Aub, adaptarla a nuestro propio mundo, pero después dejarla al pasado. Y a mí, a la salida del franquismo, me tocó convivir con ciertas derivas de la posmodernidad, donde se habían acabado los grandes relatos y donde de pronto el Lyotard decía, bueno, antes el viejo de la tribu se reunía en torno al fuego con los jóvenes y decía, yo nieto de tal, hijo de tal, voy a contar una historia. Y no es que estuviera muy orgulloso de
abuelo o de su padre, es que le decía a los jóvenes, cuando yo me muera, uno de vosotros tendréis que coger el relato. Ese es el tiempo de la literatura que yo defiendo frente a un tiempo mercantilizado de hoy que convierte el concepto de las horas, de los años, en una mercancía de usar y tirar. Si un señor miente y crea bulos es porque sabe que mañana ya no va a tener responsabilidad ninguna, porque va a haber otros 40 bulos que van a tapar el que hizo ayer. Y a mí defender el tiempo humano del recuerdo frente a la mercancía caduca del tiempo de usar y sin responsabilidad humana, me parece que es un gran servicio de la literatura en los tiempos que vivimos. Fíjate, perdóname, esa pasión que hubo en los años 80 por borrar, ¿no? Y no era solo, no como se ha dicho después, que el pacto de silencio o que el miedo a hablar, no, era que se puso de moda, que el presente es comprensible también, ¿no? Sí. Es decir, el pasado de pronto, hay personas muy interesadas en borrar el pasado, ¿no? Parece que es moderno borrar el pasado. Hay una publicidad de una universidad, que no sé cuál, que veía yo en los autobuses en Madrid hace unos meses, que decía menos yesterday, más now, ¿no? Y ahí me parecía, digo, ¿esto qué es, no? Porque en primer lugar, esa cosa que hay en la lengua española, no sé, en la lengua alemana, en la italiana desde luego sí, que es una especie de rendición paleta y colonial a la lengua inglesa, ¿no? Entonces decía, menos yesterday, más now, ¿no? Diciendo, mira si somos modernos ya, que es que no decimos ni ayer, ¿no? Decimos yesterday y queremos más now. Dice, vamos, ese now es como el querer siempre el último modelo del iPhone, no sé qué, ¿no? Es una especie de lobotomía intelectual, ¿no? Una lobotomía que además favorece mucho, no esa cosa de decir, no, es que esto es del pasado, es que lo que nos interesa es lo de ahora. Dice, el ahora está hecho de todo el pasado, ¿no? Es decir, somos una secuencia, ¿no? Hay una fraternidad entre las generaciones, ¿no? Como esto ya no, el pasado se ha quedado obsoleto. ¿Qué es el pasado, no? Es cuando te dicen, es que la tradición pictórica o la tradición, que eso no sirve. Dice, no, si tú prescindes de la tradición, lo que estás es copiando lo peor de otras tradiciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa reivindicación del pasado en el sentido más noble de la palabra, es decir, ¿por qué? Pues en el sentido en que todos estamos hechos de pasado, somos la acumulación de las invenciones y de las cosas de otros, ¿no? Entonces, esa reivindicación de ese pasado vivo que está en el presente me parece muy avanzada, con perdón, ¿sabes? Es decir, porque quiere reivindicar lo bueno que ha existido. Eso de hacer tabla rasa es lo que han hecho, pues lo que hacían lo que hacía el estalinismo cuando cambiaban cada edición de la enciclopedia soviética, cambiaba completamente el pasado, ¿no? Es decir, el pasado estaba cambiado si hubieran tenido Photoshop, ¿no? Entonces es como en la revolución cultural, ¿no? Borrar todo, ¿no? Y eso a veces se presenta como una cosa juvenil y moderna y progresista y tal, ¿no? Y claro, como dice Luis, si no tiene referencias, es como ahora en Italia cuando están suavizando o embelleciendo el pasado fascista de Italia, ¿no? Dicen, no, Mussolini, no, tal. Dice, esto, ¿no? Entonces, y ya digo, no es una cosa solo española, es decir, en todas partes cuecen habas y todos los países, porque muchas veces puede parecer que es que los españoles tenemos una relación más conflictiva, particularmente conflictiva que otros, ¿no? Es decir, aquí también hay lo suyo, ¿no? Es decir, que el pasado es un trabajo en marcha siempre, y en Francia y en todas partes, ¿no? Y fíjate el modo en que el pasado colonial se está reconsiderando en tantos sitios, ¿no? Es decir, que es un trabajo común, ¿no? Y hay que no rendirse a eso del menos yesterday y más now, ¿no? Porque now, lo que no sabemos, lo que está claro es que now va a ser yesterday, mañana, ¿no? Tomorrow, perdón. Total. Pues con esto, muchísimas gracias. Llegamos al final de esta conversación. Muchas gracias por compartir estas opiniones, también muy íntimas en partes, y eso con todos nosotras y nosotros. Y los libros, pues aquí tenéis todos
los últimos libros de Antonio y Luis para echarles un vistazo y espero que lo paséis bien aquí en la feria con más Seguro. encuentros y lecturas y charlas y conversaciones y muchas gracias a todos y todas. A vosotros. Gracias. Gracias a vosotros.